Hola, buenos días. Bienvenidos a esta segunda y última jornada de este Foro REP, tercera versión. Estamos muy contentos, por supuesto, por la convocatoria. Los invito a que miren el podcast de este encuentro, de este gran encuentro del reciclaje y de la economía circular en nuestro canal de YouTube de País Circular. Y nos acompaña, bueno, esta mañana acaba de salir del auditorio a través de una charla temática, Luis Martínez Serna, que nos acompaña aquí. Él es director ejecutivo del Centro Tecnológico de Economía Circular, CircularTech, que funciona en la región de Tarapacá, específicamente en Iquique, y que ha cumplido una labor muy importante en lo que respecta a la transición a la economía circular. Hola Luis, ¿Qué bienvenido. tal? Muchas gracias por la invitación y muy contento, por cierto, de estar en el Foro REP. Perfecto. Bueno, CircularTech, yo como periodista de País Circular lo hemos entrevistado varias veces, sabemos de la labor importante que están haciendo, digamos, de mover la aguja como se señaló en su presentación. Cuéntanos un poquito, primero para introducir a la gente que no sepa a lo mejor qué es lo que está haciendo CircularTech, cuál es el trabajo específico que realizan allá como centro tecnológico en la ciudad de Iquique. Bien, mira, nosotros nacimos el año 2021 como Centro Tecnológico de Economía Circular. El ámbito de acción nuestro es de la macrozona norte, es decir, Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, pero es un ámbito de acción preferente, no excluyente. Okay. Es decir, nosotros hemos realizado trabajos en la región metropolitana, tenemos proyectos en O'Higgins, en Concepción, empresas que estamos trabajando en Los Lagos y hemos hecho trabajo muy interesante con emprendedores circulares. Y por tanto el ámbito de acción nacional es bastante potente, más allá del trabajo que también hemos hecho fuera de Chile, en otros países, particularmente en América Latina. Y el foco tiene que ver con lo que planteaba recién en la mañana, es colaborar en la transición hacia el modelo de economía circular. Y cuando hablamos de colaborar, esta colaboración es con el sector público, pero también y particularmente con el sector privado. Y dentro del sector privado, en la macrozona norte tenemos especial énfasis en la industria y proveedores mineros, o con proyectos vinculados a temas de minería metálica, en este caso cobre, o minería no metálica, litio, paneles solares, fotovoltaicos, y también con un especial énfasis en la región de Tarapacá, es donde estamos nosotros hoy día asentados, es decir, estamos en Iquique, prioridades que estableció en su momento el gobierno regional cuando se crea CircularTech, entre otros, lo mencionaba, agricultura del desierto, servicios, por ejemplo, pesca. En esta dinámica, el trabajo que nosotros hemos realizado ha ido desde la formación, voy un poquito antes, desde los eventos súper puntuales, no tan grandes como estos, pero sí eventos importantes que hemos tenido en las 4 regiones, incluyendo la región metropolitana, desde programas de formación, y los programas de formación han sido desde bien abiertos a público, tanto presenciales como online, como emprendedores circulares en formación de qué es economía circular, como también formación dentro de las empresas. Cuando hablamos dentro de las empresas, es que empresa X nos convoca y nos invita a participar en formaciones súper específicas. Por ejemplo, hoy día estamos terminando una formación muy específica a una empresa minera no chilena. Estamos trabajando en este caso en Perú, con ISO 59000, que es la ISO de economía circular. Pero además, nuestro propósito es poder, dentro de la macrozona, favorecer la transición más desde la perspectiva del desarrollo y la investigación. Y nosotros estamos ya probablemente inaugurando, esperamos que de aquí a fin de año, nos queda un par de meses todavía de margen, pero sí probablemente lo vamos a hacer, unos laboratorios en la región de Tarapacá, que ya vamos a llevar ya no solamente lo más soft, que es formación, evento, sino en la instalación de laboratorios que nos van a permitir efectivamente poder colaborar en aquellas cuestiones en que, por ejemplo, pequeños proveedores mineros no tengan capacidad o no tengan tecnología. Bueno, ahí nosotros vamos a involucrarnos no solamente a partir de los laboratorios de CircularTech, sino también de la red de universidades que estamos. Entonces,
Esa es la dinámica que nosotros hemos planteado en el Centro Tecnológico a partir de la creación, que recién llevamos 4 años. Mire, 4 años. Y bueno, es un proyecto, por supuesto, con una identidad regional muy importante, ¿no? O sea, mucho trabajo dentro de la región, y eso es lo que sorprende, que no todo el trabajo, por supuesto, está centralizado en Santiago. Así es. Se puede hacer economía, se puede hacer un trabajo importante de economía circular en la macrozona norte. Ahora, otra cosa que siempre, bueno, es como casi parte de la esencia del proyecto es la innovación permanente. Entonces, aquí en esta presentación, tú presentabas varias iniciativas que ya están andando, algunas en curso, otras en forma de proyecto, pero por ejemplo, hablaste de este escáner de circularidad de la zona de Tarapacá, hablando también de identidad regional. Cuéntanos un poquito más acerca de eso, a lo mejor en términos más, en términos más simples, y qué quiere empujar finalmente este proyecto. Perfecto. Mira, y te voy a contar la historia, así en unos segundos. En una visita a la ciudad de Bilbao nos damos cuenta que ellos habían lanzado no se llama escáner, pero es el equivalente a un escáner de circularidad donde el territorio era capaz de mirarse a partir de un escáner y determinar cuáles son las oportunidades, pero también son las brechas. Pero no se quedaba ahí, sino en las acciones que pudieran hacer disminuir esa brecha y también aprovechar esas oportunidades. Y nos dimos cuenta que no solo era Bilbao, era Ámsterdam, había ciudades en Japón, en Cataluña, es decir, en Europa ya era más común de lo que pensábamos en que las ciudades, los territorios se empezaran a mirar. En América Latina no había nadie todavía. Y Tarapacá fue el primer territorio en el cual nos miramos y dijimos, mira, estas son nuestras oportunidades en temas de economía circular, estas son nuestras brechas, pero además cuáles son las acciones que nos permitan aprovechar esas oportunidades o atacar esas brechas. Y ese trabajo es el que nosotros hicimos a partir del escáner, que pueden encontrarlo en la página web como Escáner Tarapacá, y que nos permite justamente en esta articulación multiactor reconocer aquello, pero es muy importante, porque las acciones o los proyectos que ahí se indican, algunos ya están en marcha, pero otros se visualizan como una gran oportunidad que podemos aprovechar para, como tú iniciabas y que fue parte de la exposición, que podemos mover la aguja. Perfecto. Hay un proyecto que está, bueno, siempre de la mano de la articulación público-privada, que muy bien lo resaltaste tú en tu exposición. Hay 2 proyectos que tienen que ver justamente con los productos prioritarios y en particular, corrígeme si no es así el nombre, pero NFU Evolución es uno de ellos y el otro es Libre, que justamente va a trabajar con el tema de las baterías de litio en desuso para generar energías renovables. Cuéntanos un poquito acerca de ello, la importancia que tiene de ir evolucionando cada vez más e ir involucrándose con mayor cantidad de productos prioritarios dentro de la ley REP. Claro, yo creo que es súper importante entender que cuando entra en vigencia la ley REP y se establece los productos prioritarios, el primer producto en entrar es neumático y por tanto establece ciertas cuotas de recuperación. Luego, a partir de esas cuotas de recuperación, se comienza una dinámica también de la industria para establecer qué vamos a hacer con aquellos neumáticos. No es solo establecer carpetas de caucho para juegos, para dinámicas de ocio. No, hay mucho más. El proyecto NFU Evolución lo que pretende es ahondar más allá, hacer una segunda derivada con los subproductos que puedan salir a partir de la recuperación de los neumáticos, que van a ir creciendo, porque las cuotas van ascendiendo además. Claro. Y hoy día nos permite, en una industria donde el desecho de neumáticos es bastante alta, en el caso de la minería, nos permite poder atacar y poder generar no solo sus productos, que es uno de los motivos, sí, sino generar nuevos modelos de negocio a partir de estas dinámicas de tecnología. ¿Eso sucede porque hay poco mercado todavía para esos subproductos derivados de los NFU? Es que hay un proceso también de investigación, pero también, y también hicimos mención, hay ciertas restricciones normativas hoy día, por ejemplo, en términos de la incorporación, por ejemplo, de estos subproductos, por ejemplo, en carreteras.
Ok. ¿Ya? Tenemos que dar cuenta ya no solamente a partir del reglamento, sino de la modificación del reglamento que ya está en marcha a partir de vialidad, que hoy día es posible incorporar subproductos del caucho en carretera. Eso todavía no está. Cuando esté, se genera entonces, se va a generar este movimiento fluido y va a generar estos nuevos o va a fortalecer estos nuevos modelos de negocio. Este es por lo menos una idea. Y no solamente tenemos en materias de carretera, sino también tenemos en pintura o tenemos subproductos que vuelven nuevamente a ser neumáticos. Es decir, hay una apertura a nuevos negocios, no porque no exista mercado, sino porque en muchos no hemos logrado dar que estos subproductos vuelvan a entrar al proceso, pero cuando demos con ellos van a tener caminos fluidos. Otros tienen problemas de normativa o ciertas restricciones. Y bueno, y terminemos hablando justamente de este proyecto libre, que es muy importante también de la mano de la articulación con universidades. Bueno, es muy importante porque finalmente, como tú bien decías en la presentación, se hace cargo también de esas externalidades que tiene también la electromovilidad en este caso. Entonces, cuéntame cómo surge la idea también de seguir incorporándolo al sistema de energía renovable y cuál es el objetivo finalmente de este proyecto. Bueno, así como cuando ingresa fuertemente y marca una revolución en la movilidad, cuando entran los vehículos a combustión interna, ya facilita el desplazamiento, acerca lugares punto a punto, y a lo que me demoraba a caballo 4 horas, hoy día lo puedo hacer en media hora. Y nosotros, por cierto, fue un gran avance, pero consigo a los años trajo ya estas externalidades, que era la polución, la contaminación. Bueno, en el caso de la electromovilidad, que viene también a solucionar un problema de la contaminación por sus emisiones, traerá aparejado, hasta que encontremos otra solución, el tema de qué hago con las baterías, que no son las típicas baterías que nosotros conocemos de los vehículos que nosotros tenemos, sino que son baterías de gran magnitud. ¿Qué vamos a hacer con esas baterías que tengan un 60-70% todavía de capacidad de almacenamiento, pero que para el uso que se le da en términos de los buses no es rentable? Claro. Por tanto, tienen que sacar y colocar una nueva. ¿Qué vamos a hacer con esa segunda? Bueno, yo diría que es un proyecto muy futurista, pero cuando uno habla de futurista estamos hablando de 8 o 9 años que está a la vuelta de la esquina. Porque tiene que haber cambios necesariamente de normativa. Algunas que pueden ser un poco más complejas y otras son mucho más administrativas. Por tanto, estamos muy confiados y por eso que vuelvo y que me gustó mucho esto de que con este proyecto, tanto con el de DNFU como en este, podemos mover la aguja y yo creo que sí lo vamos a lograr. Los resultados de este proyecto también tienen que ver con modelos de negocios. Y por tanto, hoy día vamos a avanzar en dinámicas que hoy día ya estamos viendo. Por ejemplo, cuando ingresan los vehículos eléctricos, que todavía existen, era normal que la carga durara 4, 6 u 8 horas. Cargar un vehículo. Hoy día tenemos cargas que duran en 30 minutos. Bueno, el paso de las 4, 6 u 8 horas a 30 minutos o menos significa que debo aumentar esa capacidad física. Y por tanto el desafío es, a partir de la experimentación que vamos a tener con baterías, es cómo hacemos frente a aquello. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad para avanzar en esta materia. Yo creo que Chile en esta dinámica está avanzando fuertemente. Es un imperativo por la cantidad de buses eléctricos que estamos incorporando hoy día en la flota, en particular en los buses. Perfecto. Bueno, despedimos entonces a Luis Martínez. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de conversación y bueno, vamos a seguir entrevistando a todas las protagonistas de esta última jornada del Foro REP 2025. Muchas gracias a Luis de Circulaste. Muchas gracias por la invitación. Hola amigos, aquí estamos nuevamente en esta transmisión especial sobre este Foro REP que ha tenido una excelente convocatoria, por supuesto, tal como lo vimos el día de ayer. Y estamos con Carolina Durán. Ella es subgerente comercial de Coactiva. Ayer tuvimos a Coactiva en esta mesa, pero ellos tuvieron una segunda participación en los paneles, recién acaba de salir.
Así que vamos a hablar un poquito con ella para entrar en profundidad sobre la importante labor que cumple Coactiva en materia de economía circular. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias y por permitirme poder seguir comentando de qué es Coactiva, qué es lo que hace y hoy día cómo queremos ser parte de esta cadena del Foro REP. ¿Te escuché bien o no? ¿O decías que primera vez que estaba en el Foro REP? Sí, primera vez. Ya, sí. Perfecto. Primera vez que estoy en el Foro REP y de hecho muy nueva en esta industria. En Polpaico ya llevo varios años y previamente estuve en ASA, que también es industria de la construcción, perfecto. pero muy ligada al tema del reciclaje. Por supuesto, así que, porque ASA tiene una trayectoria en eso, claro. Sí, gigantesca. Uh-huh. Casi 99% reciclado, así que es su core. Bueno, en Coactiva, y ahora desde la industria de la construcción me paso ahora a la construcción de cómo gestionamos los desechos y los residuos en general. Algo que planteé en el foro que quiero seguir recalcando es que la ley REP hoy día lo que hace es obviamente disminuir los residuos, ya sea por el proceso, que idealmente los podamos reducir y si ya no los podemos reducir, los podamos reciclar. Sin embargo, dentro de nuestra pirámide jerárquica medioambiental, en el fondo, de la pirámide jerárquica de los residuos, hay un eslabón previo que es la valorización energética y es algo, o el coprocesamiento, que es algo que no se dice mucho y como que nos saltamos ese eslabón. Pasamos directamente, si no se puede reciclar, a un relleno. Ya, que quizás puede ser un poco más económico, pero en términos medioambientales a largo plazo no es tan económico. Entonces yo aquí quiero dejar un poco ese concepto de que seamos colaborativos. Es algo que se dijo mucho en este panel y se ha dicho en otros, de que la única forma de que esto funcione efectivamente no es compitiendo, sino que es colaborándonos. Habemos muchas empresas de disposición final, de gestión de residuos, fijas, donde finalmente, de la forma como llegamos a los clientes, nos podemos ayudar en el residuo que no puede reciclar uno, lo puede reciclar otro. Claro. Y cuando ya ninguna de esas vías es posible, está nuestra opción, que como te digo es la valorización energética y viceversa. Nosotros también nos llegan productos para valorización energética, pero vemos que se puede reciclar. Por eso es que también ahora tenemos la línea de reciclaje para poder dar vía a esa opción y después también mandarlo a nuestros colegas gestores también que pueden recibir esos residuos. Entonces, en el fondo, como mi mensaje sería, sigamos colaborándonos, sigamos comunicándonos, encontrando las oportunidades y apoyándonos para cumplir el objetivo, que es único, y el propósito, que es tener un mundo y un planeta mucho más sostenible, nuestro país más sostenible, eliminar la mayor cantidad de residuos y ser mucho más verde. Lo que hablas tiene que ver un poquito con lo que representa el concepto de simbiosis industrial igual, porque en el fondo eso plantea justamente el tema de la colaboración, de que alguno que tenga ciertos residuos que pueden transformarse en recursos que puedan ser aprovechados para otra industria y viceversa. Entonces eso, yo creo que así es como tiene que funcionar la economía circular. De todas maneras, y de hecho nosotros hoy día estamos participando en una mesa que es de la Sofofa Hub, donde nos reunimos distintas industrias para en el fondo ver cómo son nuestros procesos productivos, qué tenemos de entrada, qué tenemos de salida y así poder en el fondo ir conectando y generar también esta circularidad. Perfecto. Ahora, explícanos un poquitito más porque se habla mucho del tema del coprocesamiento. ¿A qué nos referimos específicamente con el coprocesamiento? El coprocesamiento es generar combustible alternativo. Ese combustible alternativo se genera de los distintos residuos de la industria, generar combustible alternativo y se integra en el proceso de fabricación de cemento. Ok, y eso es lo que hacen ustedes en Polpaico, digamos. Así es, nosotros tenemos la Coactiva y justo al lado está la planta cementera. Ahí es donde nosotros fabricamos el clinker para producir el cemento y lo que nosotros hacemos y donde se genera el coprocesamiento es efectivamente ahí, porque lo que hacemos es disminuir el uso del coque o el carbón, que es lo que tú utilizas como energía para poder fabricar cemento. Esa energía nosotros la sustituimos, se llama TCR, en el fondo la sigla, tasa de sustitución térmica, donde nosotros sustituimos parte de ese coque
con este combustible alterno que es a partir de los residuos. Perfecto. Lo interesante de esto es que no debe confundirse con la incineración, porque cuando tú incineras igual se genera una ceniza o un subproducto. Claro. Dadas las altas temperaturas en las que se genera esta combustión, 1600, 1500 grados de temperatura, esa ceniza se consume también en el proceso, por lo tanto no generamos ceniza y nosotros estamos controlados 24/7 con respecto a las emisiones. Así que es un proceso limpio y que finalmente la economía circular llega finalmente al producto final que es el cemento. Perfecto. Finalmente, ¿cómo describirías la participación de Coactiva en este foro REP y si logras extraer algún aprendizaje de todas las exposiciones que ya hubo? Bueno, la participación de Coactiva ha sido muy activa. La verdad es que nunca habíamos participado, como te digo, en este panel. Inclusive creo que de asistentes tampoco. Y la verdad es que estamos muy contentos, gratamente sorprendidos de la convocatoria, y el aprendizaje que me llevo es que, ya te lo dije al principio, es colaboración. O sea, aquí están muchos actores de la industria, sistemas de gestión, gestores, clientes, recicladores base, cooperativas. En el fondo está todo el ecosistema y las conversaciones que se pueden generar y las oportunidades de conexión son gigantescas. Así que muy agradecida de País Circular y de todos ustedes por invitarnos a participar. Perfecto, gracias Carolina. Bueno, vamos a seguir conversando y dejamos a Carolina aquí de Coactiva y bueno, que sigan viendo por supuesto esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube País Circular. Hola, seguimos con las conversaciones en esta tercera edición del Foro REP. Y ahora nos acompaña Paola Calorio, que es una socia estratégica, una conocedora del trabajo de País Circular y por supuesto también de este Foro REP. Ella es directora de sustentabilidad de Coca-Cola Chile. Bienvenida a esta mesa. Muchas gracias, Paola. Cristian. Muchas gracias por la invitación. Sí, conoce por supuesto hace mucho tiempo el trabajo de País Circular y ha sido protagonista de este Foro REP, por supuesto. Y bueno, recién acabas de salir de este panel, de este último día, de esta jornada, y quería que nos hablaras un poquito de los proyectos de sustentabilidad. El panel en el que estabas se llamaba del residuo al recurso. Y cuéntame, ¿qué está haciendo en ese particular Coca-Cola Chile para seguir trabajando por el tema del reciclaje? Totalmente. Pues lo primero, Cristian, gracias por la invitación. El panel estuvo muy interesante, pudimos ver además distintas industrias, ¿no? Y sobre todo para nosotros reforzar como Coca-Cola tiene un gran lineamiento dentro de esta temática que tiene que ver con el trabajo en dos grandes líneas. Primero, en cómo trabajamos en los envases, ¿no es cierto?, en tener la tecnología y la innovación necesaria para que esos envases sean desde sus inicios diseñados para que sean reutilizados y reciclados y que tengan una nueva vida y que puedan dar la oportunidad de ingresar al ciclo. Pero no basta solamente con preocuparnos, ¿no es cierto?, de que esos envases tengan la tecnología y la innovación necesaria, sino también necesitamos aliados, trabajar en colaboración. Y esa es otra de las grandes avenidas con las cuales Coca-Cola nos enfocamos en el trabajo muy fuerte en materia de sostenibilidad, que cómo generamos alianzas estratégicas con todos los actores que participan de la cadena de valor en general de el negocio, de la industria, y en particular en este caso y en esta materia que nos convoca al panel de la cadena de reciclaje, ¿no es cierto?, quienes forman parte de este ecosistema. Entonces esas dos avenidas son muy importantes. Y dentro de estas grandes, ¿no es cierto?, lineamientos, de esta visión, hoy día hablé mucho en el panel, tenemos tres grandes iniciativas, Cristian, que lo que buscan justamente es cómo aceleramos la recolección de envases y la reciclabilidad, que son tremendamente importantes y que creo que todavía como país tenemos un tremendo desafío. Y ahí me gustaría contarles tres grandes líneas de trabajo. El primero es un programa que ya lleva 3 años de funcionamiento, que nos llena de orgullo, porque es un programa que potencia el reciclaje de una vereda también social, que se llama Conecta, Recicla, Colabora. Es una iniciativa que trabajamos de la mano con la Ciudad Posible y básicamente lo que busca es potenciar
la labor del reciclador de base, de los gestores, de los valorizadores, incluso de los municipios que están concentrados, orientados en cómo potenciamos la recolección de los envases y embalajes, en particular, ¿no es cierto?, de nuestras botellas PET, que si le damos la oportunidad de ser recicladas, tienen la oportunidad, ¿no es cierto?, de convertirse en una nueva botella. Y ese trabajo los acompañamos con apoyo a infraestructura, de capacitación, de cómo puedan seguir, ¿no es cierto?, robusteciéndose en su labor. Y hoy día ya este programa, ya llevamos más de 30 gestores impactados positivamente, ¿no es cierto?, en 20 ciudades, 12 regiones, municipios, y esperamos que esto siga creciendo y en colaboración con otros actores de la cadena. Ese es uno de nuestros programas. El segundo que también mencioné es el trabajo de Aliados por un Reciclaje más cooperativo. Esto lo trabajamos de la mano con la Asociación Nacional de Recicladores de Base, la ANART, y lo que permite justamente, fortaleciendo el primer programa que yo les contaba, ¿no es cierto?, del Conecta, Recicla, Colabora, cómo fortalecemos la labor de las cooperativas y cómo ayudamos a profesionalizar la labor de los recicladores de base, que es el primer eslabón de esta cadena de reciclaje y que es fundamental. Si ese eslabón no está robustecido, no está profesionalizado y no tiene las condiciones mínimas y máximas de trabajo, nada del resto de la cadena respecto al reciclaje va a funcionar. Y este trabajo también ya estamos trabajando con 12 cooperativas, también a lo largo de todo Chile. Es muy importante, Cristian, que todas las iniciativas que vayan en la línea de acompañamiento y de robustecer la cadena sean nacionales y no solo, ¿no es cierto?, nos enfoquemos probablemente en la región metropolitana, que es donde, ¿no es cierto?, hay una mayor concentración, no solo, ¿no es cierto?, de ciudadanos, sino que de residuos y embalajes, sino que esta cadena, esta musculatura esté robusta en todo nuestro territorio, ¿no es cierto? Y bueno, y el último, muy relevante, es nuestra planta, nuestra estrella, ¿no es cierto?, nuestra planta de reciclar. Es la primera planta que convierte, ¿no es cierto?, botellas de bebida en nuevas botellas a través de resina reciclada del sistema Coca-Cola. Es una planta que está operada por nuestros socios embotelladores, Coca-Cola Andina y Coca-Cola en Bonor. Ya lleva un año de funcionamiento. Eso es lo que no sabíamos. Ya, un año. Hace un año está ubicada en la comuna de Lampa. Además, es una planta que permite en su primer año de funcionamiento poder, ¿no es cierto?, manejar, reciclar 350 millones de botellas al año, y con esto que nos permita innovar, por un lado, ¿no es cierto?, la innovación tremenda que es tener esta infraestructura. Yo invito a quienes no la conocen que vayan a conocer nuestra planta, porque es como entrar a la NASA, ¿sí? Tremendamente, además, muy sustentable y sostenible en todos sus procesos, pero además tiene una segunda connotación, que tiene que ver con el trabajo cooperativo, el trabajo en alianza y colaboración inclusivo con los gestores. Hoy día más de 40 gestores de todo Chile también representan el 80% del territorio nacional, quienes están trabajando en justamente llevar, ¿no es cierto?, esas botellas recicladas a la planta, que por un lado esa botella fue pensada en su diseño, como hablamos al comienzo, ¿no?, desde su génesis, para que tenga una nueva vida, que sea reintegrada al ciclo de las botellas, y por otro lado, ¿no es cierto?, con toda la innovación, tecnología y todo el proceso también de empleabilidad que también genera el tener una planta en nuestro país con estas condiciones, no solo de sostenibilidad, sino también de empleabilidad y innovación. Perfecto. No puedo dejar de preguntarte, para ir cerrando, Paola, acerca de cómo ustedes, digamos, como empresa, evalúan lo que ha sido esta primera implementación de lo que es la ley REP, en particular en el producto prioritario en envase de embalaje, que es lo que le toca a ustedes. Yo te diría que hay un primer avance, ¿no?, en tener una regulación. Claramente es una regulación compleja, porque por la multimaterialidad justamente, y yo te diría que ha sido un año de aprendizaje.
Creo que tanto, ¿no es cierto?, a nivel de Coca-Cola como todos quienes integramos nuestro sistema de gestión de residuos, ¿no es cierto?, por ejemplo, Resimple, en cómo poder ir integrando esta regulación, aprendiendo. Ya veníamos hace mucho tiempo como Coca-Cola y a través, ¿no es cierto?, de Resimple y de todas las iniciativas que yo te estoy contando, que son propias, ¿no es cierto?, de Coca-Cola, con otros actores conocedores territorialmente de cómo funciona el reciclaje en nuestro país, hemos ido aprendiendo. Creo que todavía hay un montón de desafíos por delante en distintas materias y yo creo que también lo reforcé, Cristian, mucho en el panel. Yo creo que un desafío tan gigantesco, tan titánico como este para nuestro país implica mucha conexión, que entendamos cuál es el rol que cumple cada uno de los actores que integramos este eslabón, mucha empatía en poder respetarnos y conocer justamente ese aporte, este granito que cada actor contribuye y sobre todo la colaboración y las alianzas estratégicas para que justamente podamos acelerar y de alguna manera cumplir el gran objetivo, que lo queremos todos, la sociedad civil, el ámbito público y el privado, que tengamos un Chile más limpio y un Chile más sostenible. Perfecto, Paola. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a seguir entrevistando a los grandes protagonistas de este Foro Rep 2025. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias. Continuamos con la transmisión especial en este podcast de País Circular respecto de este Foro Rep 2025 que está llegando a su jornada final. Hemos tenido a muchos protagonistas, mucho público expectante siempre con la intención de compartir ideas, de transmitir experiencias y de finalmente contribuir a un país más sustentable y más limpio. Estamos acá con Alfredo Gili, él es gerente general de CMPC Corrugados. Acaba de participar en el panel inicial en esta última jornada de día jueves y nos va a contar un poquito y profundizar acerca de lo que está haciendo CMPC justamente para transitar del residuo al recurso. Bienvenido, Alfredo. Hola, Cristian, mucho gusto saludarte. Perfecto. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, Alfredo, cuéntanos un poquito qué se está haciendo, en qué actualidad está inserto hoy día CMPC, trabajando específicamente con los cartones, con la recuperación de estos materiales para poder seguir contribuyendo a la economía circular. Perfecto, mira, un poco en la línea con el panel que acabamos de tener del residuo, el recurso, CMPC es una empresa muy circular. Trabaja con fibras naturales, que se terminan transformando en diversos tipos de productos como madera, celulosa y otras cosas que están orientados a distintos mercados, distintos usos finales, ¿no? En el caso específico Corrugado, nosotros diferenciamos del resto ¿cómo se llama? del negocio CMPC o del ambiente de negocio CMPC, que nosotros no usamos fibra virgen del bosque, nosotros usamos papeles y cartones recuperados del ciclo natural de uso en la calle. ¿Eso al 100% estamos hablando? 100%. Nosotros recuperamos de grandes generadores como supermercados hasta recicladores de bases como el tradicional recolector que nos acompaña en esto desde hace más de 40 años, como 220.000 toneladas de residuos de papel y cartón al año, que se terminan transformando en 240.000 toneladas de papel. Y el ciclo es muy interesante porque ese papel después se transforma en cartón, el cartón que todos conocemos, ¿no es cierto?, que es dos capas de papel con un ondulado en el medio, sí. Y ese cartón se transforma después en cajas que abastecen de embalaje la industria, por ejemplo, la industria de la fruta de exportación, la industria del salmón de exportación. Ese es un hecho que no muy conocido, pero una enorme cantidad, un porcentaje muy elevado, yo diría que más del 70% de las cajas de cartón que transportan nuestra fruta a todos los rincones del mundo está hecho con cartón reciclado. Es muy interesante eso. Y bueno, ¿cuál es el análisis que puedes hacer después de tu participación en este panel y de también comprobar cómo están trabajando el resto de las empresas en este tema? O sea, el ejemplo también que tuvimos cercano de lo que está haciendo Coactiva, por ejemplo, en el ámbito del cemento, de lo que está haciendo Coca-Cola. ¿Qué significa para ti
como ejecutivo de CMPC Corrugados, participar con todos estos actores y tenerlos aquí en un mismo panel de conversación y tener la posibilidad de interactuar y de compartir ideas. Mira, yo creo que este tipo de instancias son súper importantes por lo que tú acabas de decir. En el fondo es un ambiente para relacionarse y contactarse con industrias que están en sus propios rubros haciendo cosas parecidas a las de uno. Y de ahí salen sinergias probables. De hecho, con Coactiva nosotros, no por este foro desde antes, pero nos volvimos a encontrar acá, estamos viendo soluciones conjuntas con algunos residuos que nosotros generamos en la producción de papel, que es lo que nosotros del reciclado nos sirve, que son los plásticos y otras cosas por el estilo, para que ellos lo revaloricen. Nosotros nos quedamos con lo que nos sirve para fabricar papel y ellos en teoría podrían llevarse lo demás para su uso industrial. Entonces, este tipo de eventos son súper importantes por eso, porque formalizan una instancia de contacto y relacionamiento que de otra forma se hace de manera informal, con el esfuerzo propio, digamos. Entonces, esto genera mucha sinergia, una oportunidad que hay que aprovechar. Y por último, ¿qué importancia le dan ustedes a los recicladores de base, que es el primer eslabón de la cadena de valor justamente del reciclaje y que ustedes también impulsan con fuerza? Mira, es una pregunta que va mucho más allá del reciclado, una pregunta con un profundo sentido social. Nuestra filial de recuperación de recorte, que se llama Sorepa, nació en 1979. Y en esa época habían, entiendo, como 15 supermercados en Santiago. Hoy día hay cientos de supermercados. El 80% del papel y cartón que llegaba a las plantas para reciclado en esa época venía de recicladores de base, que era, para los que somos más viejos, son las personas que cuando éramos niños nos tocaban el timbre de la casa, llegaban en un triciclo y nos pedían el diario y el cartón que teníamos acumulado. Ese grupo de personas hoy día, por el aumento del volumen, se ha transformado como en un 15 o 20% del papel y cartón que nosotros recuperamos. Lo que sigue siendo muy importante, estamos hablando de más de 40 años después, siguen existiendo y siguen siendo parte de la cadena de valor. A CMPC le ha significado adaptarse a su realidad económica, poder seguir operando con ellos. Por ejemplo, el pago al contado a través de sistemas formales y computacionales que todas las empresas como CMPC usan, adaptar la plataforma a poder pagarle al contado en la mañana o en la tarde, el momento que traen su recorte. Ellos no esperan 30 días de crédito, claro. Viven de esto. Entonces, exacto. La relación de CMPC con los recicladores de base es de casi medio siglo, muy cercana, de mucho cariño, y ellos reconocen, y nosotros también, el tremendo valor social que esta relación ha tenido durante tanto tiempo. Claro, porque además deben ahora profesionalizarse, digamos, tienen que mejorar sus servicios de alguna manera, o sea, hacerlos menos artesanales y contribuir de otra manera tal vez a lo que es, digamos, la ley. Exactamente. De hecho, las distancias para ellos también se han agrandado. Entonces, muchos de los que recogían o recuperaban recortes en triciclo ahora lo hacen en camionetas. Exacto. Han ido mejorando su condición de trabajo también y nosotros lo hemos ayudado para que eso suceda. Perfecto. Bueno, gracias Alfredo por esta conversación. Vamos a seguir invitando a más de estas personas que están hoy día presentes en este Foro Rep 2025. Muchas gracias Alfredo. Gracias Cristian, un placer. Cuando creas. ¿Qué tal? Continuamos con este podcast que de alguna manera complementa las intervenciones que ha habido en esta tercera edición del Foro Rep. Y estamos en esta oportunidad con Nicolás Fernández. Él es presidente de ANIR, de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, y también gerente general de Metalum. Hola Nicolás. ¿Qué tal, Cristian? ¿Todo bien? Muchas gracias. Te vimos ayer en la presentación y por supuesto que ser parte de esta agrupación, digamos, es motivo de mucho orgullo porque estamos, digamos, trabajando para un objetivo superior, que es, por supuesto, trabajar por esta ley REP. Y cuéntame un poquitito cómo te sentiste con la presentación de ayer y cuáles son los objetivos que tiene ANIR justamente pensando en este contexto de la ley REP. Bueno, me tomo tu palabra, orgullo. Para mí siempre, efectivamente, un orgullo representar a la asociación, a nuestros miembros, a la industria del reciclaje. A veces me tomo un poco la libertad, como lo dije ayer en el panel, de en algunos segundos representar un poco al resto de la industria que no solamente está dentro de nuestro gremio,
en decir que somos la industria que descontamina Chile. Somos una industria de impacto positivo, somos una industria que mientras más crece, más impacto positivo genera en nuestro país. Así es que, tomándome de eso, con mucho orgullo estoy acá representando no solamente los dolores de la industria. Yo creo que es mejor ir en el positivo y decir, representando lo que la industria realmente aporta en nuestro país. Nosotros somos una industria que está sumamente conectada con el cambio permanente. Somos una industria que está permanentemente invirtiendo, innovando. Han salido grandes innovaciones de nuestro país. Y bueno, estar acá presente representando eso, por supuesto que me enorgullece. Entrando un poco en lo que hemos estado hablando en el panel, sí. Por supuesto que fue muy interesante el panel de ayer, pero bien claro entender que hay muchas cosas que urgen. Hoy día partimos con una ley REP, específicamente en el decreto de envase y embalaje llevamos 2 años de funcionamiento y tenemos que ser realistas, ha habido poco avance. Ha habido poco avance en las tasas, ha habido poco avance en la cantidad de toneladas que esperamos como país esta nueva política, la más importante en materia de reciclaje, aporte en las tasas. Y en eso hemos estado trabajando muy detenidamente, muy enfocados en lograr ver cuáles son las perillas que tenemos que mover en conjunto, más allá de nosotros como asociación que estamos tratando de aportar en la experiencia y en el día a día, cuáles son esas perillas que hay que mover. Y ahí es donde urge hoy día acelerar. Hoy día urge acelerar todo lo que sea posible. Los recursos están, los sistemas de gestión están desplegados, la industria está disponible, está a la espera, está con ansia de poder buscar más tonelaje, pero hay ciertas cosas que han hecho que esto no avance. En primer lugar, yo te podría decir que algo importante que sucedió estos últimos 2 años que nos dimos cuenta es que partió la ley, pero no se consideró las toneladas que la industria ya procesaba los últimos 40, 50, 60 años. En el fondo, los sistemas de gestión partieron con una línea de base cero, entre comillas. Se asumió, quizás sin quererlo, que las toneladas de la industria que ya están siendo procesadas iban a ser incluidas en las metas, pero no sucedió así en la práctica y eso es una de las primeras trabas estructurales que nosotros creemos que tenemos que cambiar, proponiendo algún decreto, algún cambio urgente en el decreto supremo. Como segundo punto te diría que las licitaciones hay que hacerlas mucho más atractivas, hay que buscar que la industria, hay que facilitarle a la industria la participación en las licitaciones, destrabar todo eso, hacer que todas las garantías, que todas las penalizaciones no estén solamente del lado del gestor, para hacerlas más atractivas y hacer que esto avance. En tercer lugar, conectar muchísimo más con las municipalidades. Las municipalidades son el link directo hacia la población, son quienes tienen la primera, digamos, conexión con la atención a la población en el servicio de recolección. Y ahí se desprende también el cómo vamos a educar a la gente, cómo vamos a concientizar a la población de que tenemos que, entre todos, aportar para esta ley. ¿De qué manera piensa afrontar este nuevo contexto que se avecina, que tiene que ver con el aumento progresivo de las metas, tanto para los 2 decretos que están hoy día, digamos, vigentes? Mira, como te decía, nosotros estamos impulsando desde el año pasado el trabajo en esta mesa ejecutiva de la productividad. Muy agradecido también de Corfo por esto. Le han puesto mucho empeño y tienen un equipo profesional funcionando para esto. Conjunto también con el Ministerio de Medio Ambiente que ha estado ahí en todas estas sesiones. Y ese te diría que es como el primer, o quizás el único, hoy día, lugar donde estamos tratando de buscar cuáles son las soluciones que se nos avecinan. Mucho se ha hablado de que, claro, las metas vienen creciendo y que eventualmente deberíamos de bajarlas. Yo lo he escuchado. Si me preguntas desde el punto de vista de la asociación, yo digo, mira, no, yo no bajaría las metas. Yo por ningún motivo bajaría las metas, pero sí entiendo que han habido 2, casi 3 años en este estancamiento y que eventualmente un congelamiento de las metas podría ayudarnos a que los sistemas de gestión entren en este flujo de forma más efectiva. Por ningún motivo yo bajaría la guardia, nunca bajaría las metas. Como país creo que somos capaces, lo hemos dicho con estudios estadísticos, que solo con las toneladas que la industria ya procesa actualmente, si fuesen consideradas dentro de las metas, cumplimos
con creces el segundo año de meta. Imagínate, qué buen dato. Entonces, en el fondo, si logramos incluirla, ya tenemos cumplido los 2 primeros años. Entonces, mira, quizás no bajarla, congelarla de alguna u otra forma podría ser, pero estoy 100% convencido de que como país podemos llegar a la meta. Perfecto, Nicolás. Bueno, conversamos recién con Nicolás Fernández, lo despedimos. Muchas gracias por acompañarnos y por ser parte siempre del ecosistema y de acompañarnos también en País Circular en todos nuestros propósitos. Perfecto, muchas gracias, Cristian, y aprovecho de saludar a País Circular, Gustavo, Pablo, los felicito porque siempre esto ha sido beneficioso no solamente para la industria y el ecosistema, sino que para nuestro país, que lo que todos queremos es que las tasas aumenten, tengamos un país más limpio, así es que muy agradecido a País Circular. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Seguimos en el podcast de este Foro REP 2025. Se están desarrollando los paneles, hemos tenido muchas actividades, por supuesto, más allá de los expositores, hay charlas, también vamos a tener una visita a las plantas de reciclaje. Acaba de terminar un segundo panel de la jornada y nos acompaña en este minuto Viviana Núñez, que es jefe de operaciones y gestión ambiental de SIGA, este sistema de gestión de neumáticos fuera de uso. Así que, bueno, bienvenida a la conversación, Viviana. Muchas gracias. Perfecto. Viviana, cuéntanos un poquito cuál es la evaluación preliminar que tú haces acerca de la implementación de la ley REP, justamente en el tema que a ustedes respecta, que es el tema de los neumáticos y que bueno, sabemos que fue el primer, digamos, decreto de metas que ya está vigente. Entonces, cuéntame cómo ha sido para ustedes el tema de la recolección y de la valorización de los neumáticos. Sí, mira, te cuento, si bien la ley en el tema de neumáticos, el decreto 8, ya lleva casi 3 años funcionando, SIGA es el último sistema de gestión de neumáticos colectivo que se ha unido a esto. Okay. Fuimos aprobados recién en enero de este año, del 2025, por lo tanto estamos en una etapa de inicio de operaciones, estamos actualmente en pleno tema de licitaciones, ya han sido adjudicadas las primeras licitaciones y vamos por una segunda ronda para poder ampliar la cobertura, ¿cierto? Porque así como hay que recolectar neumáticos a nivel nacional, hay metas específicas a nivel regional. Exacto. Entonces estamos trabajando en eso operativamente para poder llegar a todos los lugares y poder cumplir con las metas específicas. Ahora, este sistema de gestión también tiene la particularidad de que es un sistema multiproducto, que está hecho principalmente para los importadores de vehículos. Por lo tanto, los importadores de vehículos, yo digo que se sacan el premiado porque traen neumáticos, baterías y aceite y lubricante. Entonces, es un sistema que en esta instancia está funcionando dentro de lo que es neumático, pero que se va a ir ampliando a lo que son los otros productos prioritarios, porque es algo que permite facilitar también el trabajo, la gestión, el manejo desde la misma mirada de los socios productores que son parte del sistema. En vez de hacerlos partícipes de diferentes sistemas, participan solo de uno que se hace cargo de todos los productos. Interesante. Esa es la manera más simple. Y ahora, dentro de lo que es el funcionamiento en general, a esta altura de lo que es la ley REP, bueno, SIGA como tal está recién partiendo, pero es toda una experiencia en curso ya adquirida de los años anteriores, de la industria y de los otros sistemas de gestión. Y parte de lo que se presentó recientemente en el panel tiene que ver con los desafíos que se enfrenta actualmente en distintas áreas. Temas operativos, la dependencia de la capacidad técnica instalada, de los problemas geográficos que representa Chile, de ir a buscar neumáticos muy a los extremos, de llevarlo a empresas valorizadoras que no están precisamente en los mismos extremos, que hay unos traslados de verdad que son importantes, que afectan los costos y las tarifas, ¿cierto?, para mover esos neumáticos. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la gobernanza, con la institucionalidad, de cómo funciona el sector público con el privado. Acá tiene que haber una colaboración conjunta para que podamos llegar todos al propósito final de esto, que es un manejo sostenible y sustentable de los neumáticos. ¿Ha habido dificultades, dirías tú, con el tema de la licitación? A lo mejor hay muchas exigencias. ¿Cuál es el problema principal que se debe enfrentar el tema? Sí, efectivamente, y esto también lo escuché en otro panel el día de ayer, pero para otro producto prioritario, hay un tema con respecto a las licitaciones porque por una parte tenemos un sector en empresas valorizadoras, ¿cierto?, de que funcionan muy correctamente con todos los cumplimientos normativos, inscritos en el REDSER, declarando SINADER, SIDREP, todo como corresponde, pero hay un grupo de empresas que todavía se mantiene un poco en la informalidad y que debe avanzar hacia la formalidad para poder ser partícipe de los procesos de licitación.
Y en sí los procesos de licitación son exigentes también. Nosotros no nos movemos solo porque queremos contratar a una empresa que valorice, otra empresa que recolecte y listo. Hay una serie de exigencias y requisitos detrás que están dentro de este marco regulatorio que debemos cumplir también como sistema de gestión para poder presentarlos y tener la base, ¿cierto?, legal para poder llegar entonces a adjudicación de estas licitaciones con las empresas. Entonces, a veces esos procesos pueden ser un poco más lentos, podrían haber licitaciones desiertas, pero es un trabajo que es parte de lo que es la implementación de la ley REP. Entonces, es un proceso que esperemos que de aquí a los próximos meses, en el corto y mediano plazo, se pueda ir resolviendo, pero no solo porque nosotros planteemos las licitaciones, sino porque también el resto de la industria se está sumando a formalizar, a participar, a hacer el tema de lo más con un cumplimiento alto, ¿cierto?, de las exigencias, y así poder ir avanzando. Pero es un tema que es completamente transversal a lo que es la industria. ¿De qué manera piensan abordar justamente también de lo que hablaba, de la dificultad que tiene muchas veces recolectar estos neumáticos en las zonas extremas del país, considerando por supuesto la geografía del país, y además el factor de que la valorización de los neumáticos y la recolección va a ir aumentando exponencialmente a medida que vayan pasando los años? Sí, de hecho ya tenemos para el próximo año un aumento de lo que es el 50 al 80% de recolección. Y consideremos que el decreto 8 indica que la meta de recolección se da por realizada cuando ingresa a la planta de valorización. Por lo tanto, hay un trabajo directo entre lo que es la recolección y valorización, están completamente entrelazadas. Ahora, el tema es principalmente buscar los puntos de generación. Chile es centralizado. Las plantas de valorización también están centralizadas, excepto con temas puntuales en el norte, específicamente por la industria minera, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, no queda otra opción que ir a buscar los puntos de generación, distintas empresas que estén actualmente, ya sean consumidores industriales, que estén valorizando, hacer un trabajo directamente con las municipalidades. Entonces hay un trabajo detrás súper arduo y súper intenso que se viene para poder levantar este tema con los puntos de generación que se encuentre, pero también está cómo lo haces para llegar a un punto en donde tú encuentras neumáticos, pero para moverlos no te sirve un camión, tienes que usar un ferry, por ejemplo. En las zonas más aisladas, digamos. Es súper complejo, sí, es súper complejo. Por lo tanto yo voy a buscar el neumático, dejemos el neumático en esa misma zona, valorizándolo en ese mismo lugar. Entonces, más que transportarlo. Pero eso actualmente no es posible. Pero sí son oportunidades tremendas que existen para poder generar nuevas posibilidades de negocio. Va a haber una demanda importante con este aumento de las metas, una demanda importante de las opciones de recolección y valorización para los neumáticos. Y ahí también nosotros hablábamos de cómo es importante que el Estado esté trabajando para poder facilitar los procesos administrativos y de permisos para que estas instalaciones estén en marcha lo antes posible y podamos tener esa respuesta en el corto plazo, porque esto ya viene para el próximo año. Entonces hay un trabajo ahí primero mucho de terreno, ir a buscar los puntos de generación, y un trabajo también con el mercado, con la industria, de incentivar el levantamiento de plantas de valorización en las zonas extremas, pero ahí tiene que ser un trabajo mancomunado entre ambas partes, porque no es fácil llegar a invertir en una zona tan lejana si es que no hay una seguridad de que efectivamente me van a estar llegando los neumáticos. Entonces tiene que haber una certeza para ambas partes, para los sistemas de gestión, pero también para la otra instancia que son las empresas valorizadoras. Por eso, bueno, y ya para ir cerrando, por eso me imagino que digamos que valoras el hecho de que también aquí existan entes de todos lados, digamos, o sea, como que exista también, por ejemplo, presencia del sector público para justamente ordenar un poquito más esto y cumplir el objetivo que todos queremos. Absolutamente, instancias como estas, como el Foro REP, son oportunidades que a veces uno no tiene durante el año para poder poner sobre la mesa cuáles son no solo los avances que se han generado en este desarrollo, ¿cierto?, con la ley REP y en los distintos productos prioritarios, sino que también poner sobre la mesa cuáles son los problemas que se están viviendo. Entonces, a veces la instancia de desarrollar mesas de trabajo o de resoluciones técnicas con el Estado y sus distintos actores, municipalidades, con el mismo ministerio, con la superintendencia, no se da de manera muy simple, y a veces mostrar no solo a ellos, sino que también a la industria, el cómo se va avanzando y qué problemas voy visualizando en este camino. Es súper importante poder contar con este tipo de instancias para poder poner eso sobre la mesa. Y algo que es súper relevante e interesante
que me di cuenta entre lo que expuso hoy día, lo que expusieron mis colegas, lo que se expuso ayer, es cómo coincidimos todos, más o menos con el mismo tipo de brechas y desafíos que se han visualizado de la implementación de la ley REP, no solo en temas de neumáticos, sino que también para los otros productos, envases y embalajes, por ejemplo. Entonces, estamos todos más o menos con los mismos problemas, con las mismas observaciones. Entonces, qué mejor cuando eso no sale solo, por ejemplo, en este caso de lo que opina SIGA. Es lo que opina SIGA, lo que opina el otro sistema de gestión, lo que opina el otro de envases y embalajes, lo que opina incluso un tercero. Entonces, hay una opinión colectiva en común con respecto a cuáles son los problemas y por lo tanto sería muy lo lógico que sean escuchados, ¿cierto? Porque es transversal a los distintos sistemas. Perfecto. Bueno, gracias por acompañarnos a Viviana Núñez, jefe de operaciones y gestión ambiental de SIGA, este sistema de gestión colectivo de neumáticos fuera de uso. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, seguimos con las conversaciones con los grandes actores de la industria en el marco de este foro REP, que como decíamos ya cumple su tercera edición, llevamos varios paneles desarrollados en la mañana. Vamos a conversar ahora con Cristina Peroso. Ella es líder comercial y de operaciones de la empresa Morgan, de la empresa valorizadora de neumáticos, que por supuesto que tiene mucho que ver con lo que significa la vigencia del decreto de metas de neumáticos, de valorización y de recolección de neumáticos fuera de uso. Hola Cristina, bienvenida. Hola, gracias, Mimi. Mucho Perfecto. gusto estar acá. Contémosle a la gente primero que todo la labor que realiza Morgan en el ámbito de los neumáticos y justamente para cumplir las metas de la ley REP. Bueno, mira, Morgan Atlas, porque somos un holding de dos empresas en una, es una empresa que nació con el recauchaje de neumáticos. Tenemos aproximadamente 60 años en el mercado y fue evolucionando. Cuando llevamos los neumáticos a los clientes, ellos decían, ¿y qué hago con mi neumático usado? Así que nosotros transformamos toda esta idea de en vez de ir y llevarlo a un sitio o como un vertedero, claro, una disposición final, comenzamos a hacer la valorización de los mismos. Comenzamos implementando los neumáticos macizos. Nosotros somos planta de neumático macizo, hacemos neumático macizo desde cero, pero a su vez también hacemos neumático macizo ecológico. Entonces hacemos la cadena completa de la economía circular. Ya luego de esto comenzó el tema de la ley REP 20.920 con sus subproductos, entre ellos están los neumáticos, los productos prioritarios, y partió la generación del decreto supremo número 8 y nuestro gerente general, don Jorge Rodríguez, participó en el comité operativo ampliado para la creación de estas metas. Nosotros somos planta de valorización autorizado tanto para la categoría A como para la categoría B. Desde el año aproximadamente 2017 ya nosotros estamos valorizando neumáticos y bueno, y fuimos la primera planta en valorizar 600 neumáticos para Anglo American y también fuimos la primera planta valorizadora en recibir neumáticos categoría B, que fueron los neumáticos Aro 63 y provinieron de EPSA. Perfecto. ¿Cómo ha sido la relación con los sistemas de gestión, dirías tú, desde el punto de vista de Morgan? Mira, con los sistemas de gestión nuestra relación ha sido buena. Trabajamos con los sistemas de gestión categoría A, hasta el momento estamos con Neuvol, desde hace un año atrás, año y medio aproximadamente, y ahora estamos adjudicados por SIGA. Ya ellos partieron, están comenzando sus operaciones, los están haciendo de muy buena forma. Nosotros para ellos somos unos muy buenos aliados, somos planta valorizadora, trabajamos a 3 turnos y tenemos toda la capacidad. Y ellos para nosotros son unos grandes clientes, son muy ordenados, la trazabilidad la tenemos completa, así que nuestra relación ha sido muy buena con respecto a la categoría A. Bueno, con la categoría B ellos tienen su sistema de gestión colectivo y no tenemos relaciones hasta el momento. Hemos tenido varios acercamientos, sí. Ha habido en alguna entrevista, conversamos con Jorge Rodríguez justamente y nos decía que en virtud del aumento progresivo que van a tener las metas de valorización de los neumáticos, sería bueno aprovechar justamente las herramientas que tiene la ley como para poder cumplir justamente con este gran desafío que es recolectar los neumáticos categoría B, que son más complejos, que son más grandes, de mayor dimensiones. ¿Qué puede decir al respecto? ¿Cómo se podría trabajar en ese aspecto en el momento? Entiendo que el próximo año ya empiezan a aumentar progresivamente y de forma bien meteórica, digamos, las tasas de valorización y de recolección. Sí, mira, con respecto a la categoría B, y bueno, y a todas las categorías, en realidad, el decreto supremo número 8 da distintas herramientas de trabajo.
Una de las grandes herramientas que nosotros recalcamos y que se debería utilizar, y ya se utiliza, es que los consumidores industriales gestionen por sí mismos los neumáticos y lleguen a acuerdo con los sistemas de gestión para que estos los declaren en su nombre. Claro. Entonces, esto ya se hace en la categoría A. En la categoría B en muy pequeños casos, pero es un gran ejemplo, sería una gran herramienta. También, ¿en qué ayuda esto? Bueno, en destrabar la operación. Chile tiene muchas faenas mineras, es un país netamente industrial, se centra mucho en el norte grande y el norte chico, ¿ya? Y hay muchas plantas de valorización en el país. De la valorización en la industria minera, en un 80% están centralizadas en 2 plantas. Entonces, descentralizar esto va a ayudar a que sea una operación más eficaz, más ágil, más rápida y un buen cumplimiento de metas. Perfecto, porque lo que se sabe hasta ahora es que hay 2 grandes empresas que hoy día tienen sus propias plantas y para procesar esos neumáticos de la categoría B. La idea es que obviamente puedan recurrir a los gestores en mayor dimensión, ¿no? Sí, la idea es que independientemente que los productores tengan sus plantas, los consumidores tienen la capacidad de decidir. Entonces, si estos deciden trabajar por sí mismos y gestionar por sí mismos, esto va a ser una gran fuente de empleo para las distintas industrias. Perfecto. Ahora, en el mismo panel, hoy día se hablaba de a lo mejor constituir un clúster de economía circular en torno al rubro automotriz. ¿Cuál fue la idea que a lo mejor que plantearon ustedes al respecto en el panel? Mira, nosotros como planta valorizadora de neumáticos, sí, ciertamente tenemos que trabajar de la mano o hacer el clúster, pero con los sistemas de gestión. En el tema de los neumáticos, sí es como dijo Viviana, el auto viene con todo. Claro. Ellos vienen con todo, vienen con batería, aceite lubricante, neumático. Entonces sí, ciertamente tenemos que trabajar en conjunto para poder impulsar el reciclaje en esa industria focalizada. Perfecto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Cristina, y vamos a seguir. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por la invitación. Continuamos en este podcast del Foro REP 2025, ya estamos llegando ahí en la recta final, tal vez, de este gran encuentro entre los actores de la industria del reciclaje. Estamos en este minuto con Susana Albarracín, ella es presidenta del directorio del sistema ProRep, nos va a contar un poquito más acerca de la labor que ellos cumplen muy importante en el producto prioritario envase y embalajes, específicamente los no domiciliarios. Bienvenida, Susana. Gracias, Cristian. Mira, es una alegría estar acá reunidos, ¿cierto? Representando al único sistema de gestión industrial, 100% industrial en Chile, ¿cierto? Que fue el primer sistema de gestión industrial reconocido, ¿cierto? Y conformado, que viene desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Desde los inicios, su formación de la normativa REP, y por lo tanto convoca a los obligados, que son las industrias, que resuelven, ¿cierto?, inicialmente lo que es el dolor del sector, de los diversos sectores industriales que tenemos en Chile. Entonces ha sido hermoso ir participando en los distintos foros, ¿cierto?, año tras año. Si sumamos los tiempos, recordemos, hablando de envases y embalaje, llevamos 24 meses, alrededor de 24 meses de operatividad de las metas, específicamente de nuestro sector. Y me encanta decir algo coloquial, ¿cierto? Otras cosas con guitarra, ¿cierto? En Chile. Y la manera chilena, el Chilean Way de resolver lo que es la REP, una REP que tomamos inspiraciones europeas, ¿cierto? Que tomamos figuras externas, donde nos impusimos metas europeas que se habían cumplido en 30 años. Nosotros dijimos, lo vamos a cumplir en 10, ¿cierto? Entonces me gusta ver los espíritus y los distintos rostros antiguos que vemos aquí y también los rostros nuevos que han ido tomando esto como propio y un llamado simplemente a que los necesitamos a todos, a los que están, a los que estuvieron, a los que se están integrando y a muchos más, ¿cierto? Porque tenemos un porcentaje altísimo de free riders. Hablo de los distintos, lo que hemos escuchado acá, ¿cierto? Los distintos productos prioritarios. Y lo cual se podría transmitir a los venideros productos prioritarios que van entrando próximamente, claro, cumplimiento de meta. Y por lo tanto nos falta encantar al... y hablo que de alguna manera tomando las palabras de los 3 foros REP,
nos falta encantar al que hace el trabajo específico del reciclaje. ¿Por qué no estamos logrando que este se mueva, que este sume a la meta de los sistemas de gestión? ¿Qué nos falta para movilizarnos? ¿Cuál es el Chilean Way que tenemos que relevar para poder, como país, lograr el espíritu inicial de la normativa? ¿Cierto que nos dijimos reducción de los residuos en Chile, esta cadena, esta pirámide invertida, ¿cierto? ¿Cómo logramos a que el espíritu inicial de ese lanzamiento que hicimos al comienzo llegue, pero llegue de forma transversal a todos los sectores, a todos los territorios? Tenemos una inequidad, pero una inequidad que pasa a ser una oportunidad. Tenemos la oportunidad de encantar a los distintos niveles etarios, a los distintos sectores sociales. No sobra nadie, todos tienen un modo de aportar y de resolver lo que es la gestión de residuos. Si no resolvemos los residuos, hablando de los distintos productos prioritarios, vamos a tener, yo siempre me acuerdo del Waste Man, que está en Inglaterra. El Waste Man es una figura, bueno, casi como el Marriott, ahí como hasta ahí, ¿cierto? Grande, alta, que es todo lo que yo genero como usuario de productos electrónicos. El Waste Man es un tremendo personaje de solamente basura de residuos electrónicos. Entonces, nuestro Waste Man personal de envases y embalaje, de aparatos eléctricos y electrónicos, etcétera, de los otros productos, de los textiles, etcétera, se ha reducido muy poco. No se ha reducido desde la mirada del usuario final. El usuario final no ha ejercido su rol fundamental, que es exigir, ¿cierto?, que los envases y embalajes sean mucho más amigables. Muy pocos pagan por un producto más eco-friendly. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué estamos llegando más caros? ¿Por qué no tenemos esa valía a nivel de consumidor? ¿Por qué tenemos el Estado, ¿cierto?, que hace las normativas? Tenemos al sector industrial que se organiza en el sistema de gestión. Pero tenemos la academia que ha ido aportando en los distintos, y que está aquí también reunida, presente, quizás en merma. Pero ¿qué pasa con los consumidores? Yo digo, después de las 6 de la tarde, todos somos consumidores, ¿cierto? Y ¿qué estamos haciendo? ¿Qué poco estamos haciendo? Porque indistintamente de los cargos que tengamos cada uno, después de las 6 somos todos chilenos o migrantes, ¿cierto? En Chile tenemos el honor de vivir en este país largo y flaco, bello, hermoso, con una naturaleza apoteósica, joven, geológicamente hablando, geográficamente hablando, pero no la cuidamos. Entonces, por eso que vuelvo al espíritu inicial: cuidemos nuestra naturaleza, no permitamos que estos residuos prioritarios lleguen a la naturaleza, fortalezcamos las capacidades de los distintos consumidores, de cualquier nivel regional, de cualquier nivel social, ¿cierto?, de cualquier nivel económico, y que efectivamente logremos, por propio cuidado nuestro y de nuestras futuras generaciones, la implementación efectiva de la ley REP en todos sus PPP, en sus productos prioritarios. Entonces, ese es el llamado a participar, a que todos participen, porque es un bien mucho mayor. ¿Te preocupa el hecho de que a lo mejor las comunidades no se sientan tampoco llamadas o invitadas a participar de estos ecosistemas? Mira, ¿Hace falta más, como dijo el presidente Danir, de invertir tal vez más porcentaje en educación ambiental para que la gente, digamos, se apropie del concepto de la red? Es que yo creo que tenemos que buscar el Chilean Way, ¿cierto? No sé si coincido, claramente tomo el concepto. Pero hemos ido capacitando. Nosotros participamos a nivel general hace mucho rato en reciclaje. La educación, la capacitación es fundamental, pero vamos lento como país. Entonces tiene que haber una manera más que capacitar. Tenemos que encantar, tenemos que convencer, tenemos que transmitir el mensaje de que el reciclaje es fundamental. El reciclaje de un porcentaje, y no sé cuál es ese secreto, y creo que estos espacios permiten que en conjunto encontremos la solución. Por eso son tan valiosos, porque ningún actor particular de la cadena logra el resultado, porque el alcance es para toda la cadena, es un bien mayor, claro, superior.
y tampoco quiero dejar de lado los jóvenes, pero también la tercera edad. Yo me acuerdo en Alemania tuve gente mayor, ¿cierto? Colectando envases y con eso van y les dan un desayuno. Oye, pero qué maravilloso, porque cualquiera, ¿cierto?, puede ir aportando y todos sienten valía en ir cuidando el entorno. Echo de menos cuadrillas de reciclaje en mayor medida. Entonces tenemos tanto que hacer, creo que somos tan creativos, entonces invito a que seamos más creativos aún de lo que hemos sido, ¿cierto?, para que encantemos a todos los niveles etarios, a todos los territorios, para que efectivamente mantengamos este país que es tan hermoso, que es tan lindo, y que nosotros los chilenos estemos orgullosos de nuestra geografía loca, ¿cierto?, larga, salvaje, maravillosa, pero que si no la cuidamos, las estamos perdiendo. ¿Y hay razones como para ilusionarse, crees tú? ¿Has visto, por ejemplo, algún atisbo de esperanza en que se puedan hacer cosas y que se pueda mover la aguja finalmente y agilizar estos procesos? Mira, yo creo que aquí se han planteado logros, muchos logros, y también muchas oportunidades de mejora. Y creo que me encanta el dicho de Maturana, ¿cierto? El derecho a equivocarme y el derecho a cambiar de opinión, sí. ¿Cierto? La humildad de reconocer que tenemos muchos espacios de mejora, que tenemos que conversar, que tenemos que entender que no es el Estado, que no es la industria, que no es la academia y que no es el consumidor. Oye, recíclame. No, somos los 4 componentes de esta industria 4.0 que tenemos la oportunidad de dar el ejemplo. Nos toman, ¿cierto?, como referente internacional, pero convenzámonos nosotros primero para poder encantar a los demás. Entonces soy optimista de que esta naturaleza apoteósica nuestra, yo soy agrónoma, por eso siempre hablo desde la mirada verde, que es la que me mueve, ¿cierto?, y la que me promueve y la que me inspira a que sí tenemos una manera, no sé cuál, de convocar a todo este porcentaje que no está dentro y que va mucho más allá de los freeriders, que son solo una parte de la industria, sino que estas 4 columnas vertebrales que es la sociedad. Entonces nosotros como consumidores tenemos que traccionar y tenemos la oportunidad de hoy accionar los resultados y no de pedirle al prójimo, sino que yo aportar mi grano, que este grano sumado con otro grano va a hacer que este waste man propio sea un wasty man, que sea una wasty woman, ¿cierto? Y que claro, efectivamente estemos orgullosos de este logro que es mucho más grande que cada uno de los actores que estamos aquí. Bueno, muchas gracias, Susana, gracias por este mensaje también esperanzador y bien analítico también al mismo tiempo. Así que, bueno, la despedimos y suerte en todo lo que venga. Gracias a ustedes, gracias País Circular. Seguimos acá en este podcast para complementar un poco las ideas que se han transmitido en este Foro REP 2025, en esta tercera versión que ha sido tan dinámica, tan versátil. Y nos encontramos en este momento con Sebastián Pino, él es gerente general de la empresa Anfal. Y bueno, lo invitamos a esta conversación para que nos cuente un poquito acerca del trabajo que ellos desarrollan. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquitito qué es lo que hace Anfal. Habíamos hablado fuera de micrófono que es importante que el resto de los actores pueda conocer un poco porque están vinculados de una u otra manera igual con la ley REP. Entonces cuéntanos un poquito cuál es la labor que ustedes desarrollan. Sí, mira, nosotros somos una empresa que estamos en el norte del país, en la región de Atacama. Tenemos nuestra casa matriz en la ciudad de Copiapó. Anfal existe hace ya 30 años. Estamos en el negocio de la gestión de residuos industriales, peligrosos, no peligrosos, sólidos y líquidos. Tenemos 3 divisiones de negocio. Estamos en residuos, agua y también con construcción de obras sanitarias. Anfal cuenta con más de 300 colaboradores, con operaciones en la segunda, tercera y cuarta región, con foco en la tercera región. Y ya hace unos más de 10 años estamos desarrollando proyectos alineados con la economía circular.
Antes de eso, ya 25 años venimos construyendo plantas y reciclando plantas de tratamiento de agua. Eso cada vez con el tiempo fue derivando en ir haciendo integraciones de nuevas líneas de negocio, plantas de osmosis, plantas de regeneración de membranas de osmosis inversa. Hemos participado en mucha construcción de parques fotovoltaicos y principalmente atendemos al sector minero. ¿Ya? Prestamos nuestros servicios principalmente a la minería. Con respecto a lo que estamos haciendo hoy día, estamos con 2 proyectos bien emblemáticos en la empresa. Estamos al 50% construyendo nuestra primera planta de pirólisis para transformar neumáticos fuera de uso, principalmente minero. Atacama es una región muy minera y no contamos con esta infraestructura en la región para darle cumplimiento a la ley y otro porcentaje va a ir apuntando a neumáticos pequeños de categoría A. Estamos con ese proyecto y también con el que presenté recién, que es la planta de reciclaje de paneles fotovoltaicos. En la región de Atacama también va a estar esta planta. Es una planta para 345.000 módulos al año, que en peso son unas 8.600 toneladas anuales. Ya la declaración de impacto ambiental está lista, contamos con el terreno, ya hemos empezado a hacer algunos trabajos en el terreno. Esta planta va a estar en uno de los barrios industriales de Copiapó. Estamos muy contentos con este proyecto y con las respuestas que hemos tenido tanto de los generadores de este tipo de residuos como también del sector público, del gobierno y también de distintos actores del ecosistema de la economía circular en Chile. Recibimos esta invitación a participar también a través de País Circular a este foro. La semana pasada recibimos nuestro primer sello de huella de carbono en el foro de carbono que se hizo acá en Santiago, de cuantificación. Ahora ya estamos trabajando por nuestro sello de reducción de huella. Entonces estamos avanzando a pie firme con nuestro propósito como empresa, que es aportar al desarrollo sustentable de la industria. Bueno, ya se están vinculando también algunos productos prioritarios. Cuéntanos cómo ha funcionado la planta de pirólisis y cuál es la evaluación que se hace a lo mejor de acuerdo a la mirada general que tú has venido observando a través de las distintas intervenciones de lo que ha sido los avances con respecto al producto prioritario neumático en particular. Neumáticos. Bueno, el año pasado participé del congreso que se hizo en Antofagasta, de neumáticos, en FU específicamente, y ahí pudimos ver que con todas las capacidades instaladas que tiene Chile, recauchaje, trituración, pirólisis, estamos cubriendo cerca del 15% de lo que se genera en el país. Entonces tenemos una gran brecha todavía para seguir escalando y ojalá más empresas se sigan sumando para tener las capacidades que Chile necesita para poder valorizar de manera correcta y cumplir las metas también que exige la ley. Tenemos algunos desafíos y tanto nosotros como todas las otras empresas que también tienen plantas de pirólisis en Chile, que es el subproducto del negro humo, el carbon black. Hay varias iniciativas, está Circular Tech avanzando por ese lado también. Y todas las empresas de manera independiente también estamos buscando otras vías, ¿cierto?, de darle un buen uso a ese subproducto que tiene hartas características que lo hacen ahí un poco difícil de manejar, de valorizar, tiene que cumplir ciertas características, calidad, etcétera. Entonces, obviamente todo esto tiene desafíos, no es llegar y abrazarse y construir una planta, y, como todo negocio también tiene riesgos. Involucra inversiones, logística, tiempo, estar empujándolo constantemente. Con el proyecto de pirólisis nos demoramos 3 años en los permisos, entonces el tema de permisología sabemos que es una de los atributos que tenemos que mejorar para avanzar más ágilmente con estos proyectos. Así es que, pero bueno, este es un desafío que lo estamos impulsando como empresa, también apoyándonos de todas estas iniciativas. También es muy bueno el feedback que uno recibe en estos foros, de la red de contactos que uno genera acá,
y al final es rico ver cómo todos estamos en la misma dirección, apostando a que esto funcione, colaborando, avanzando. Así es que muy feliz de estar acá y agradecidos de la invitación también. Por último, ¿qué valor le das al hecho de que ustedes estén haciendo economía circular desde la macrozona norte? A veces se suele, digamos, centralizar mucho la discusión creyendo que todo pasa en Santiago, y en realidad hemos tenido aquí ejemplos justamente como Circular Tech, que funciona en Tarapacá, ustedes que están en Atacama. El norte está trabajando mucho por el tema de la economía circular, y ustedes trabajan con un proyecto que es identitario y que se ocupa a lo mejor de los dolores y de los problemas que están ocurriendo ahí en la macrozona norte, específicamente en Atacama. Sí, mira, nosotros empezamos a empujar este proyecto de la planta de reciclaje de paneles desde el 2023, inicio del 2023. A pocos meses que me empezaron a invitar a seminarios y actividades en la región, me contactaron del Ministerio de Energía: Sebastián, queremos que puedas participar en la mesa de economía circular del Ministerio. Y ahí empecé a ver que tenía mucho apoyo, o iba a ser bien atractivo este proyecto. Me dijeron: Sebastián, este es un proyecto que le da la posibilidad de cerrar el ciclo de la generación de la energía. Es un proyecto habilitante para la industria de energía fotovoltaica en Chile. Estamos a pocos años de que se empiecen a cambiar parques completos de los que se construyeron en 2010, 2011, los primeros parques que se construyeron en Chile. Y no tenemos todavía resuelto qué vamos a hacer con los residuos. Recordemos que fueron también catalogados como residuos peligrosos por el componente de plomo, a no ser que se demuestre lo contrario vía laboratorio. Claro. Nuestro proyecto trata desde el inicio a los paneles fotovoltaicos como residuos peligrosos. Así se hizo la declaración de impacto ambiental. Así es que, como te digo, hemos tenido harto apoyo, publicaciones en distintos medios de prensa, en Mercurio. Así es que muy felices de que también se le esté dando espacio y vitrina a lo que estamos haciendo en la región, que no todo está pasando acá en Santiago, en la zona central, sino que hay proyectos bien interesantes que estamos haciendo en la macrozona norte. Así es que feliz de estar apostando y aportando al desarrollo del país también, porque la estrategia energética que tiene Chile es bien amplia, bien robusta. Hemos visto cómo hemos crecido exponencialmente en la cantidad de megawatts de potencia instalados en el país, pero eso mismo va a pasar con la generación de los residuos. De hecho, exacto, creo, más que es un factor que a lo mejor a veces no se tiende a ver. No se tiende a ver, y estamos siendo muy buenos en construir, en captar energía, pero ¿qué va a pasar después con los residuos y las miles de toneladas que se nos generen de residuos? Como lo que ocurre con las baterías de litio, tal vez, después. Claro, entonces, tenemos que anticiparnos, ser proactivos en esa materia. Y dentro de los desafíos que tenemos con este proyecto es poder tener más información más certera de cuándo y cuánto residuo se va a generar. Esa es parte de las grandes incertidumbres que tienen este tipo de proyectos. Perfecto, y de riesgo. Perfecto, Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos en este ratito. Bueno, estamos viviendo las últimas horas de este Foro REP 2025 en su tercera versión. Estamos muy contentos por la recepción y por la excelente convocatoria que hemos tenido hasta el momento, y estamos en este minuto en este podcast junto a Romina Reyes. Ella es gerenta de TRAE y nos va a explicar justamente en qué consiste esta iniciativa. Bienvenida, Romina. Muchas gracias por la oportunidad de poder explicarles un poquito más qué es TRAE. Eso, explícanos un poquitito acerca de TRAE. Nosotros sabemos que de alguna manera estuvo vinculado a la Cámara de Comercio de Santiago, pero querías que nos dieras un poquito más detalle. Más adelante te voy a preguntar acerca de cómo esta iniciativa, está transitando hacia transformarse en un sistema de gestión de los RAE específicamente. Ya, sí, genial. Mira, primero voy a partir explicando qué significa la sigla TRAE, ¿ya? La sigla TRAE significa transformación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces así se genera la palabra TRAE, ¿ya? Que es básicamente esta marca
que lo que sustenta es un sistema de gestión en conformación para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Nosotros somos el primer sistema de gestión en conformación que existe en Chile, que está alojado en la Cámara de Comercio de Santiago. Es decir, seguimos siendo parte de la Cámara de Comercio de Santiago, que es quien incuba esta iniciativa por y para los productores, ¿cierto? Que son las entidades reguladas por la ley REP que tienen que dar cumplimiento a la gestión adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Perfecto. ¿Cuántos socios cuenta hoy día TRAE? TRAE hoy día tiene 11 empresas socias que adhirieron a esta iniciativa, que han confiado en TRAE. Yo hoy día en la mañana comentaba algo que me parece súper relevante, que tiene que ver con la gobernanza y la confianza institucional, y eso es un valor agregado de TRAE por estar incubado en la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día la Cámara de Comercio de Santiago da cumplimiento al marco regulatorio y tiene, ¿cierto?, que seguir las directrices de la Fiscalía Nacional Económica, y eso a nosotros nos da un marco regulado de acción, ¿ya? Entonces, esa seguridad, esa confianza de poder estar en la Cámara de Comercio de Santiago y poder acoger a las empresas adherentes de TRAE es un valor relevante, y que las empresas además lo reconocen y saben que es una cuestión muy importante, sobre todo para sus áreas de compliance, que pueden estar asociadas, por ejemplo, a identificar ciertos riesgos de libre competencia, de anticorrupción y de ética, y todo ese marco lo entrega la Cámara de Comercio de Santiago, y eso es algo esencial hoy día en la conformación de este sistema. ¿Qué experiencias se pueden sacar de los otros sistemas de gestión que están hoy día operativos en los otros productos prioritarios? Ya, ahí hay harta experiencia que nosotros hemos ido recopilando, y ahí tengo que mencionar que los sistemas de gestión que hoy día están operando han sido bastante generosos con la información, y eso se agradece un montón. Yo he tenido la oportunidad de poder reunirme con varios de los integrantes de los distintos sistemas de gestión, de envases de embalaje, de neumáticos, de las distintas categorías para envases y embalajes, y la verdad que si te puedo decir que hay un comentario que se repite, tiene que ver con el timing, tiene que ver con el tiempo de implementación. Una vez publicado el reglamento, una vez que el reglamento se publica en el diario oficial, se entiende que vamos a tener 24 meses para la conformación del sistema de gestión, ¿ya? Esos 2 años, el comentario que hemos recibido, o tal vez las sugerencias, es que podría no ser un tiempo suficiente, y por lo tanto lo que se busca es poder acelerar el proceso y adelantar acciones, cuestión que cuando esos 24 meses empiecen a correr, nosotros ya tengamos trabajo adelantado, ¿ya? Y poder llegar a la etapa de finalizar en la conformación del sistema, y que empiece la etapa en la que tú tienes que cumplir las metas y efectivamente poder cumplirlas. Yo no sé si esas metas ya están establecidas, estaban establecidas en el anteproyecto, Sí. y si son tal vez menos ambiciosas que el resto de los productos prioritarios por la misma naturaleza de la complejidad de gestionar este tipo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Claro. Mira, las metas hoy día, el documento oficial con el que nosotros contamos, que digamos todavía no ha sido publicado en el diario oficial, es un documento que está siguiendo su trámite legislativo, ¿ya? Es una resolución que expresa cuál es el decreto supremo o la propuesta de decreto supremo para las pilas y aparatos eléctricos y electrónicos, ¿ya? Y en ese sentido establece metas de recolección y valorización que parten con un 3%, el segundo año es un 5%, y así van aumentando hasta el año 10 un 45%. Ahora bien, las materialidades son muy distintas entre los productos prioritarios, envases y embalajes versus neumáticos y ahora los RAE. Y hay una diferencia sustancial, que es que, por ejemplo, envases y embalajes tú podrías estar generando a diario, a diferencia de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, porque yo no todos los días desecho un celular. Exacto, o un cargador, claro, pero sí una caja de leche, una lata de bebida, ¿sabes? Entonces, el flujo de material, y yo lo comentaba hace un instante, a mí me parece que es uno de los más complejos de tratar de estos productos prioritarios que establece la ley REP. Pero bueno, están establecidas ya las metas, es un documento al que nos tenemos que ceñir, y haremos todo lo posible como sistema de gestión para poder dar cumplimiento a lo que nos pide la regulación. ¿Estás de acuerdo también con que, como una mirada general de la REP, con que la ley se tiene que seguir actualizando, que tiene que seguir pasando por continuas revisiones para poder implementarla de manera más correcta? Yo creo que, como en todo,
lo que está en el papel, cuando pasa a la práctica, sí va a encontrar ciertos aspectos o oportunidades de mejora que se van a visualizar cuando esto esté operando, ya como le ha pasado a los otros sistemas de gestión. Claro. Entonces, uno puede proyectar y pensar que hay ciertas instancias, por ejemplo, de infraestructura, de la cobertura a nivel nacional, que van a ser complejas de cubrir. Sin embargo, cuando ya estés operando y estés en la práctica, ejerciendo esto, te vas a dar cuenta efectivamente dónde están esos cuellos de botella y esas mayores barreras. Sí, estoy de acuerdo en que una vez que eso se identifique, ¿no? que haya la posibilidad de una revisión, porque no se puede lograr lo imposible. Entonces, también hay que pensar en que el cumplimiento tiene que estar asociado a lo que efectivamente el ecosistema en el que estás trabajando te permita hacerlo, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuando estemos operando, pero igual nosotros como sistema en conformación tenemos que anticiparnos a aquello, ¿ya? Y la forma de anticiparnos es trabajar haciendo distintas proyectos pilotos que nos permitan considerar distintas estrategias de recolección, ¿ya? Para un poco entender cómo se está comportando la ciudadanía con respecto a entregar o no estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, las distintas comunas donde tenemos que instalarnos como sistema de gestión, los convenios con las municipalidades, con las asociaciones de municipios que nos permitan poder abarcar mayor parte de la región metropolitana en un inicio, pero luego vamos a tener que expandir el sistema hacia otras regiones. Es una inquietud el tema de la licitación. Aquí se ha hablado bastante del problema que hay con respecto a que muchas licitaciones quedan desiertas. ¿Hay alguna señal de alerta tal vez como de cara a lo que ustedes están conformando como sistema de gestión? Bueno, nosotros también hemos escuchado y recogido esas sugerencias y observaciones de parte de los otros sistemas de gestión respecto de la elaboración, el diseño de las bases de licitación, y es algo en lo que estamos poniendo mucha atención y por lo mismo creemos que es súper importante conocer cuál es, digamos, el dolor, si tú quieres, desde parte de los gestores, que son los encargados de finalmente gestionar y valorizar estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y estamos trabajando hacia esa dirección para que en el momento en el que nosotros diseñemos las bases de licitación tengan la menor cantidad de observaciones posibles, pero además que podamos trabajar, ¿cierto?, en sinergia con los gestores y con el ecosistema de la gestión de los RAE, que no solo incluye a los gestores, sino también están los recicladores de base. Claro. Y se avisora que también puede ser tan compleja la recolección de esos residuos, considerando la dificultad geográfica que tiene Chile y que han vivido también otros productos prioritarios, como el tema de los neumáticos, por ejemplo. No, totalmente. Yo creo que, como lo decía, este flujo de materiales de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para mí es uno de los más complejos, porque son volúmenes completamente distintos. Nosotros tenemos, en el anteproyecto se habían determinado 6 categorías y 16 subcategorías, y ahí estamos hablando de aparatos pequeños, aparatos más grandes, hay aparatos voluminosos que hay que ir a retirarlos o hacer algún tipo de logística reversa, porque no es tan fácil como que alguien te lo vaya a dejar a algún establecimiento. Sí. No me imagino a alguien llevando el refrigerador y diciéndole te dejo mi refrigerador. Sí. Entonces las estrategias de recolección son fundamentales, y por eso tenemos que conocer cuáles son las que tienen mejor respuesta y también identificar dónde tenemos nosotros que apuntar la recolección, porque tenemos una meta que cumplir. Entonces, ¿de qué manera podemos llegar a cumplir esa meta? Nosotros sabemos que es un 3% el primer año, pero ese 3% va a estar reflejado de acuerdo a lo que pongan en el mercado en toneladas las empresas que conformen el sistema de gestión de TRAE. Perfecto, Romina. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Hola, ¿qué tal? Bueno, hemos llegado al final de este Foro REP 2025, muy satisfechos con toda la organización y con la convocatoria que tuvo este tercer encuentro, esta tercera versión aquí en el Hotel Marriott de Las Condes, y estamos con el anfitrión, Gustavo Guerra, director ejecutivo de País Circular, que me imagino que tiene una satisfacción muy grande con todo lo que ha ocurrido aquí, con todo con el nivel de las exposiciones, y también con lo que me imagino que busca el encuentro, que finalmente se encuentren los actores que tengan una sola plataforma para unir voces, para poder intercambiar experiencias y para aprender uno del otro. Sí, no, primero que todo agradecerte a ti por este podcast, que han pasado cerca de 20 personas durante estos 2 días en entrevistas para conocer
a personas que muchas veces son invisibles, porque el tema del reciclaje no es un tema que esté en la opinión pública, así que tengan la oportunidad de compartir contigo, que eres una persona experta en temas de sustentabilidad y reciclaje, un lujo para todas las personas que pueden estar escuchando el podcast y que lo van a escuchar quizás de manera diferida o en otro momento por si quieren aprender lo que es la sustentabilidad, el reciclaje y lo que se está haciendo en terreno día a día, que es al final lo que importa. Esto es como en el fútbol, es lo que pasa es lo que pasa en la cancha y que los goles más que las tácticas, las estrategias, y eso es lo que estamos viendo acá en el Foro Rep. En el Foro Rep estamos dentro de la cancha y estamos viendo cómo los jugadores básicamente se están moviendo en el campo de juego. Bueno, agradecido por las palabras también. Para mí también fue muy grato poder conversar con todos los actores, desde los gestores, desde los sistemas de gestión, desde los consumidores industriales, por supuesto. Cada uno tuvo sus voces en este podcast y lograron complementar un poco y profundizar un poco en las ideas que se transmitieron en el panel. Te quería preguntar con qué sensación te quedas y si puedes establecer algún parámetro de comparación con lo que fueron las dos anteriores versiones del Foro Rep. ¿Qué cosas nuevas dirías tú que aportó el Foro Rep en esta ocasión? Mira, básicamente el Foro Rep ha crecido con la regulación. El primer año había un par de sistemas de gestión, hoy día ya tenemos más de 10 entre los colectivos y los individuales, lo que también se ve en la gente que está viniendo. Viene más gente. El primer año tuvimos cerca de 300 personas, el segundo 500, hoy día ya sobrepasamos las 700 personas, obviamente porque hay una industria que está en crecimiento con múltiples actores que se están integrando y que se están robusteciendo los que ya están. Entonces, eso por un lado es súper importante destacar. El segundo término es que este es un foro que tiene una característica que este año fue multiproducto, a diferencia del primer año, como tú me preguntabas, quizás era solo envases y embalaje, que era el primer producto regulado. Este año me imagino que las personas que vinieron acá no eran solo envases y embalaje, sino que representativos de los neumáticos, de los aceites lubricantes, de los RAE. Entonces, eso está haciendo consolidar al Foro Rep como un punto de encuentro entre todos los actores de la economía circular y un foro más multiproducto. Entonces, la idea es que en el futuro, quizá un poco adelantando lo que viene, esto va a ir hacia un foro en el cual cada día se toque uno de los productos prioritarios con sus distintos niveles de madurez para poder ir profundizando y quizás dejar un día para que se vaya interconectando entre todos los actores, porque básicamente están bajo la misma regulación y tienen las mismas obligaciones y metas diferenciadas, pero obviamente necesitan conversar para saber cómo están avanzando en estas medidas. A veces se pone en duda la efectividad de estos encuentros porque al final, claro, es un foro de conversación. Aquí, por supuesto, que también hay rondas de negocio y todo eso, pero de verdad, ¿cuál es la importancia justamente de conversar estos temas? Porque hemos visto también a gente que ha pasado por acá que ha dicho, hoy en el panel nadie nos conocía, entonces quiero hablar como de mi proyecto, porque en realidad pareciera que todo el mundo se conociera entre sí, pero a veces hay entidades que son más desconocidas y que están haciendo un tremendo aporte, sobre todo que vienen de regiones, porque aquí también se le da muchas posibilidades a voces, por ejemplo, que a lo mejor no se conocen aquí en el centro del país, como lo que está haciendo Circular Tech, por ejemplo, en Tarapacá. Hay otras agrupaciones que están trabajando desde Atacama, desde la macro zona norte. Entonces, la importancia que también tiene el foro de abrir esas voces, abrir el espacio a nuevas voces que están trabajando desde todo el país con la complejidad geográfica que tiene Chile. Exacto, yo partiría por lo último que tú dices, que es la complejidad geográfica que tiene Chile. Hacer una política nacional o una ley REP de reciclaje como la que tenemos tiene más complejidades que en los países europeos, quizás donde nosotros nos inspiramos, porque Chile es un país que tiene 4.500 kilómetros, tenemos desierto, bueno, el sur es un lugar súper escarpado, el centro está súper concentrado. Entonces la idea es que está diseñada para que sea una política nacional. Exacto. Por el espíritu ya de la ley. De hecho, los cumplimientos de meta tienen que ser también a nivel nacional y no solo centralizarlo en la capital. Y por eso es muy bueno que concurran actores, tanto como tú bien lo nombraste, de Iquique, o recicladores de paneles solares, por ejemplo, de Copiapó, también gente, recicladores de base del sur. Esto se está permeando por todas las regiones del país, lo cual es muy positivo para que vayan más o menos al mismo nivel desarrollándose en términos de industria de reciclaje, ya sea con los centros de acopio, de valorización, todo lo que es el encadenamiento de la regulación, y eso es lo que nosotros también queremos tener representado en este foro. Así que
Es un foro que están los sistemas de gestión, los gestores de residuos, los recicladores de base, las empresas, los emprendedores, a través de las Rep Talks y bueno, ir creciendo y consolidar este espacio de encuentro que como tú bien dijiste al principio, no se conocían. Es una industria en la cual venimos de una pandemia, en la cual la regulación se hizo en esos tiempos, y que claramente tenían relación con ellos, se conocían, pero no habían tenido la posibilidad de estar cara a cara, sobre todo empresas que pelean por licitaciones, pelean en el buen sentido de la palabra, sino que van a trabajar lo mismo, competidores de distintas industrias, y todas las empresas también reguladas, que la mayoría son competidoras entre ellas, pero que se dan el espacio acá en el Foro Rep para poder precisamente, como dice el eslogan, compartir su experiencia y sus aprendizajes. ¿Cachai? Eso es como lo que trata de buscar, y el ethos que tiene el foro, de que todos puedan abrir, entre comillas, el corazón, suena medio ciútico, pero que puedan básicamente abrir su experiencia y sobre todo sus dolores, para a partir de ahí ir viendo también cómo la regulación puede ir haciendo ajustes en orden a ir mejorando la cosa. Eso mismo, el espíritu colaborativo y la oportunidad de mejora que tiene también la ley REP es lo que más, digamos, lo más transversal que se ha escuchado en las exposiciones. Yo te quería agradecer, Gustavo, también por la oportunidad de poder estar en el canal de YouTube, en este podcast de País Circular, dando a conocer a los actores que falta todavía, por supuesto, impulsar más esta red, esta ley REP, darla a conocer a la comunidad, que la comunidad también se apropie de estos conceptos, también que entienda la importancia que tienen también ellos en este eslabón, en esta cadena de valor. Así que muchas gracias también a Pablo por organizar este foro, y vamos a ver qué pasa con el cuarto. Vamos a ver seguramente más actores. Muchas gracias a ti, sobre todo también a Camilo, que está ahí detrás de la cámara incansablemente para que todo esto salga súper bien y lo puedan ver no solo acá en Chile, sino en todos lados, porque obviamente tuviste que había muchas personas extranjeras también, sí, claro, de Bélgica, de Brasil, de Ecuador, que vienen a Chile a aprender. Es decir, y eso para nosotros también nos pone un desafío de poder cumplir y estar a la altura de las circunstancias. Así que muchas gracias, nos vemos el próximo año en el Foro Rep 2026, que se cumplen los 10 años de la ley Rep. Mira. Así que ahí estaremos de nuevo para volver a conectar. Y si quieren ver las presentaciones y las entrevistas que aquí se hicieron en este espacio, las pueden ver en nuestro canal de YouTube, así que para quienes no pudieron verlo en vivo tienen esa posibilidad también. Así que muchas gracias, nos estamos viendo en el Foro Rep 2026. Chau, chau.